Saludos farmers de Azeroth y sean bienvenidos a lo que será un nuevo video para poder hacer oro en World of Warcraft. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo poder hacer oro con una mascota de duelo bastante fácil de obtener y en la cual tiene un valor bastante elevado para la facilidad que tiene. Espero pues que te guste este video. Antes de continuar, recuerda lo siguiente, tienes varios farmeos en el canal y te los estoy dejando en las tarjetas. Si te interesa farmear mascotas, en las tarjetas, es decir, en la parte superior derecha, vas a tener un listado con varias mascotas rentables que te pueden interesar. Por otra parte, recuerda que tienes un sorteo de WoW gratis. Para participar, suscríbete, comenta este video, deja tu like y si puedes por favor compártelo, eso me ayudaría a seguir haciendo contenido diariamente. Por otra parte, recuerda también que hacemos directos farmeando con ustedes, así que estate atento si quieres participar ya sea en los carreos, farmeos, etcétera. Pero bueno señores, lo que vamos a estar mostrando en este farmeo es este ítem de aquí, el grumo sangriento. Como pueden ver, hay gente que lo está buscando. Y el farmeo consta de conseguir a la larva de piojo de cadáver, ¿sí? Esta mascotita tiene un valor de media de 172.000 de oro. Y claro, en mi reino está un poquito devaluada, vale 140. Pero puede valer hasta los 300k. Como figura su descripción, esta mascota la da Smorgas el Insaciable en Maldraxxus. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si tú no sabes llegar a Maldraxxus, recuerda que para esto tienes que haber jugado el contenido de Shadowland. Directamente al hacer algunas cuantas misiones de la historia, después de Oribos y Bastión, ya podrás acceder a Maldraxxus. En el caso tú ya has jugado Shadowland, bueno, recordar que en Orgrimmar, en la sala de portales, tienes el portal que te lleva a Oribos y solo tienes que venir a esta parte del mapa. Es aquí donde vamos a poder hacer el farmeo. Y como pueden ver, nosotros estamos pues en esta ubicación y podemos ver una gran cantidad de estos bichitos, de estos piojos, que bueno, tiene una apariencia bastante particular. Se parece mucho a los ranishus que estaban por ejemplo en Voldum. Bueno, básicamente el rare que nos enfrentaremos es muy similar a estos bichitos de aquí, ¿sí? Es bastante similar. Lo que vamos a estar haciendo es activar esa especie de cosa de carne. Ya, ¿qué es lo que pasa con esta cosa? Cuando la activamos, aparecerá un ranishu, un bichito mucho más grande, y este tiene una probabilidad de darnos la mascota. Ahora, a diferencia de otros rares, el respawn obviamente no, aunque no lo crean, es bastante rápido, ¿eh? Pero el drop, eso sí, es bastante bajo. Es por eso que la mascota es bastante cara. Lo que tenemos que hacer es cada 5 o 6 minutos venir a activar esa cosita de carne y de ser el caso estaría apareciendo el bicho. ¿Qué pasa si no aparece? Si no aparece, pues simplemente ya sea con un alter o simplemente esperando un rato, dando una vuelta y derrotando a todos los enemigos de la zona de ser posible. Aunque bueno, esos enemigos no son, ¿cómo decirlo? Enemigos, valga la redundancia, hasta que se active el esto de carne, y de esta forma pues tarde o temprano aparecerá. Cuando aparezca lo derrotas y si lo derrotas tienes una probabilidad de obtener la mascota. Entonces lo que vamos a estar haciendo es activar el ítem. También recuerda que si tú vienes a este farmeo con un PJ nivel 70, claro, se puede hacer nivel 60, pero si quieres hacerlo rápido, ve a nivel 70 y el enemigo no te va a aguantar nada. Recuerda, estamos en Dragonfly. El único motivo por el cual esta mascota es cara es porque, bueno, ya te digo, ¿no? Los enemigos, el drop es bastante bajo, ¿no? El drop es bastante bajo, pero bueno, no pasa nada. Lo que tenemos que hacer ahora, como pueden ver, es derrotar a todos los bichos, ¿sí? Derrotamos a todos los bichos que vemos y ya simplemente es de esperar. Si no aparece el ranishu, recuerden, tenemos que esperar unos minutos y volverlo a activar. Ya se activó, pero el rare no ha salido. Bueno, a veces sale, a veces no sale. Eso es algo completamente normal. Lo bueno es que nosotros podemos volver a activar esto, como dije, en unos minutos. Y ya simplemente sería de volverlo a intentar sin ningún problema. Entonces lo que estaríamos haciendo en el caso no salga, como en este caso que lamentablemente no salió, sería dar una vuelta. Derrotamos a los enemigos, cosa que ya hemos hecho. Simplemente vamos a dar una vuelta, vamos a volar, vamos a dar unos pasitos simplemente para ir esperando y en unos minutos debería volver a aparecer el ítem. Si vuelve a aparecer, le volvemos a activar y de esta forma el ciclo se repite. De esta forma tú puedes intentar obtener la mascota. Es un proceso, como dije, muy sencillo. Lo único malo es que el drop obviamente es bajo y por eso la mascota es cara. El motivo también por el cual es caro es porque tiene, como ha podido apreciar, dos tipos de dificultad.
el hecho de que su drop es bajo de la mascota y que no siempre sale el rare cuando se activa. Pero repito, lo bueno, lo positivo es que esto lo puedes hacer cada 5 minutos. Simplemente es de moverte un poco, es de esperar un ratito y volverle a darle clic. Si sale el ranillo gigante, lo derrotas y ya con esto pues puedes volverlo a intentar. Bueno, obviamente como no pasaron 5 minutos, pues es normal que esto no haya aparecido, pero tampoco quiero hacer el video muy largo. Espero pues que haya quedado claro. Recuerda que es en esta parte del mapa, ¿sí? Si quieres intentarlo, eres bienvenido. Recuerda, tienes un sorteo, suscríbete, comenta, atento a las novedades y gracias por estar presente. Recuerden que las tarjetas tienen más farmeos si gustan, solo si quieren, y yo me retiro. Atentos al directo, por cierto, dentro de un par de horas. Chao.